En la introducción a las funciones es un buen momento, un momento magnífico, de recordar el ámbito de un dato y de afianzar el conocimiento que tenemos sobre el ámbito de un dato, en particular el ámbito de datos locales. Decimos que el ámbito de un dato, bien sea variable, bien sea constante, es el conjunto de todos aquellos sitios que pueden acceder al dato. O dicho de otra manera, el conjunto de funciones que pueden acceder al dato en cuestión. El ámbito depende del lugar en que se declara el dato. Dentro de una función podemos declarar constantes y variables. Estas constantes y variables solo se conocerán dentro de la función donde están declaradas. Por eso se les denomina datos locales. De hecho, los parámetros formales se consideran datos locales, como hemos aprendido en la sección anterior. Con más precisión, el ámbito de un dato abarca el punto de la declaración del dato hasta el final del bloque en el que se produce la declaración. Observe la precisión de indicar hasta el final del bloque en el que se produce la declaración. En el caso particular de una función, si la declaración se hace al principio del cuerpo de la función, el ámbito se extiende hasta el final de la función. Si la declaración se realiza en cualquier punto del cuerpo de la función, el ámbito de ese dato se extiende desde el punto de la declaración hasta el final de la función. En el esquema que presentamos al principio del tema de una función, vamos a añadir ahora el lugar donde comúnmente se declaran las constantes y las variables locales. Recuerde que la función está compuesta, una definición de función, está compuesta de dos grandes regiones, zonas, secciones, la cabecera y el cuerpo. El cuerpo abarca todas las instrucciones entre la llave de apertura y la llave de cierre y termina con la instrucción return. Bien, comúnmente se suelen escribir las constantes y las variables locales al principio del cuerpo. Eso no quiere decir que haya que hacerlo así siempre, ni mucho menos, pero es la costumbre. Cualquier constante, cualquier variable que se declare en el cuerpo de la función puede utilizarse desde ese punto hasta el final de la función. Ojo, los parámetros formales también son variables locales y por el hecho de que su declaración aparece de forma implícita en la lista de parámetros formales, se pueden utilizar durante toda la función. Por ejemplo, si queremos calcular el factorial de un número, una función sencilla que calcula el factorial la puede ver aquí. Esa función ya la hemos, bueno, pues al menos el procedimiento, no como tal función, pero sí el procedimiento del cálculo del factorial ha sido ya usado y se soluciona con un sencillo ciclo for. Necesitamos una variable para que actúe de variable de control del ciclo, en este caso i, y una variable acumuladora, la variable fac, que nos va a servir para guardar la multiplicación de todos los términos para el cálculo del factorial. Si declaramos la variable i y la variable fac justo al principio del cuerpo de la función, su ámbito abarca desde el punto de la declaración hasta el final. Así, por ejemplo, i se puede utilizar en toda la región marcada con el rectángulo azul, ese es el ámbito de i, y fac sería toda la región que abarca el rectángulo verde, desde el punto de la declaración hasta el final de la función. N, al ser un parámetro formal, se puede utilizar en toda la función. Observe cómo i se utiliza como variable de control del ciclo, observe cómo fac se utiliza como variable acumuladora del producto y para devolver el valor del cálculo final, y observe cómo n lo utilizamos para controlar el número de iteraciones que se van a realizar en la función. Recopilando, las variables i y fact, además de n, por ser parámetro formal, solo pueden usarse en factorial.
son variables locales a la función factorial, mientras que las variables declaradas en main, valor y resultado, solo pueden utilizarse en la función main. Son variables locales a main. No existe la posibilidad de que main utilice funciones de factorial y que factorial utilice funciones de main, al menos con las herramientas que vamos a estudiar en Fundamentos de Programación. La función realmente se puede ver como una caja cerrada en la que las tareas que resuelven, se calculan en el ámbito de la propia función y las variables constantes que utilice para sus cálculos también pertenecen al ámbito o se usan en el ámbito de esa función. Vamos a ver que justamente por esa razón los nombres que se utilizan en las variables no tienen por qué ser diferentes de una función respecto a otra, porque cada función tiene sus propias variables locales y el hecho de que tengan el mismo nombre, ni mucho menos quiere decir que se esté utilizando la variable local de otra función. Vamos a verlo. Por ejemplo, en la función factorial tenemos un parámetro formal que se llama n. Recuerde que nos servía para controlar el número de iteraciones que se realizaba en la función para hacer el cálculo. Y la función main, en este caso, está utilizando una variable que es local, que se llama n, con valor 3. Observe que se va a utilizar como parámetro real en la llamada a la función. Así pues, tenemos una variable n en la función main, una variable n en la función factorial. Eso no quiere decir que esta n se tenga nada que ver con esta n ni viceversa, sino que dentro de la función factorial hay una variable local que se llama n y que se utilizará mientras la función esté en ejecución, y dentro de la función main tendrá su propia variable local llamada n que existirá mientras la variable main esté en ejecución. Son variables diferentes. En el caso de la función que calcula la hipotenusa del triángulo rectángulo, pues vamos a plantear un ejemplo similar al anterior. La función hipotenusa tiene dos parámetros formales de tipo doble, un lado y otro lado. Podríamos utilizar dentro de la función main dos variables locales con los mismos nombres, un lado y otro lado. Y recuerde, cada variable está asociada a una función y no va a haber ninguna interacción entre ninguna de ellas. Así, por ejemplo, cuando dentro de la función main leamos el valor de un lado y de otro lado, nos estamos refiriendo a las variables propias de la función main. Cuando llamemos a la función hipotenusa y los parámetros reales sean un lado y otro lado, lo que estamos haciendo es traspasar, copiar, enviar a la función hipotenusa los valores de las variables un lado y otro lado de la función main, de forma que el valor de la variable un lado de la función main se copiará en la variable local un lado de la función hipotenusa, y el valor de la variable local de main otro lado se copiará en la variable local otro lado de hipotenusa. Y esa será la única relación que haya entre las variables. Da igual que los nombres sean coincidentes. En el caso de una función como esta, la función llamada exprimo, vemos que valor, al ser parámetro formal, es una variable local a la función exprimo. La variable exprimo es una variable local que se declara de forma explícita, en este caso al principio del cuerpo de la función, y lo mismo ocurre con divisor. Marcamos con rectángulos de colores el ámbito de las variables. La variable parámetro formal se puede utilizar en toda la función, la variable exprimo desde su momento de la declaración hasta el final y la variable divisor desde el momento de su declaración hasta el final. Y si consideramos ahora la función main, en la función main tenemos un dato llamado un número que, como puede observar, se declara al principio de la función main, por lo tanto su ámbito
es toda la función main, desde el momento de su declaración hasta el final de la función en el que está declarada. Se trata de una variable local a la función main, una variable local explícita. Observe que más adelante aparece la declaración de una variable en bool llamada exprimo con el objetivo de recibir el valor devuelto por la función exprimo. En este caso, al ser una variable declarada no al principio de la función main, sino en un punto intermedio, su ámbito abarca desde el momento de su declaración hasta el final de la función main. Evidentemente, las variables un número y exprimo solamente pueden utilizarse dentro de la función main. Ya hemos discutido su ámbito, jamás podrán utilizarse, al menos con las herramientas de fundamentos de programación, en la función exprimo. Y un último ejemplo es el de la función lePositivo, que como puede ver devuelve un valor entero. Ese valor entero devuelto corresponde al valor de la variable local a leer, declarada al principio del cuerpo de la función. Se trata, por lo tanto, de una variable local declarada de forma explícita y acompañada o está acompañada de el parámetro formal mensaje, dato de tipo string, que corresponde, como ya sabemos, a otra variable local al ser un parámetro formal. Bien, esta función lo único que hace es mostrar el mensaje recibido o la copia del mensaje recibido y leer un número positivo. Aquí tiene un filtro que solo admite números positivos. Por lo tanto, cuando se llama a la función, que lo tiene, lePositivo, se le suministra como parámetro real un literal. El valor de este literal, introduzca el salario, se copiaría en la variable local mensaje y esa es la etiqueta que se va a utilizar para realizar la lectura. Así pues, tiene dos variables locales, una de ellas es un parámetro formal y la otra es una variable local declarada de forma explícita. Así que, como puede ver, el concepto de variable local está asociado a la función en la cual está declarada. Y tenga en cuenta que siempre que los parámetros formales serán variables locales de la función.